buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente a nuestra casa. Bienvenidos los compañeros dirigentes y los equipos de coordinadores y tutores de la Universidad de Misiones, de la Universidad de Córdoba, de la Universidad de Tucumán, de la Universidad de Cuyo, de la Universidad de Villa María, de la Universidad Arturo Jauretche y de la Universidad de Río Cuarto. Por supuesto, bienvenidos todos ustedes, compañeros que están acá presentes de la Universidad Nacional de Lanús. En primer lugar, felicitaciones a todo el equipo porque este es un arduo trabajo que ha sido posible gracias a la conjunción de muchas voluntades, de mucha disciplina y sobre todo de mucho compromiso. Compromiso militante, compromiso con el proyecto nacional, compromiso con el país. Y esperamos seguir así y esperamos seguir incrementándolo y además esperamos que formemos estos dirigentes para que luego puedan ser multiplicadores en el futuro. Tuvimos la primera jornada con la apertura de la doctora Ana Jaramillo y con la conferencia de cierre que dio el secretario Julián Álvarez. Tuvimos comentarios, ejercicios al respecto, una segunda jornada que estuvo dedicada fundamentalmente a fortalecer las capacidades para el uso de las herramientas virtuales en el aprendizaje, con también ejercicios respectivos, con muy buen nivel de respuesta. Felicitaciones a todos aquellos que se metieron de cabeza, digamos así, y a aquellos que todavía están un poquito rezagados, los invitamos a que suban pronto al tren para que trabajando juntos, entre todos, esto sea mucho más fructífero. No se olviden que no estamos estudiando cada uno por separado, de manera aislada, sino que, como dije yo en la primera oportunidad que nos encontramos, estamos conformando una comunidad de aprendizaje, una comunidad para trabajar juntos en el desarrollo local en conjunción con el proyecto nacional. Si no nos preparamos todos y no lo hacemos juntos, obviamente no estamos brindando las energías, los recursos que necesitamos para nuestro proyecto. Hoy, antes de presentar al profesor Pestana, quería darles una muy buena noticia. El programa Formarnos califica para ingresar al programa Progresar. O sea que todos aquellos que cumplan con los requisitos académicos de asistencia y de aprobación de los trabajos van a poder inscribirse y permanecer en el programa Progresar. Así nos lo ha anunciado en esta semana la Secretaría de Políticas Universitarias a través de la Subsecretaría de Gestión y Coordinación de Políticas Universitarias, que le agradecemos enormemente y entendemos que esto será una gran oportunidad también para poder contar con más tiempo para dedicárselo al estudio. El día de hoy lo vamos a dedicar a el pensamiento nacional y latinoamericano. Tenemos al profesor Pestana, que ahora va a dar su clase, posteriormente los trabajos prácticos que se van a llevar a cabo a posteriori del almuerzo. Y para cerrar la jornada va a venir el diputado nacional Mario Oporto, quien nos va a hablar de cómo se aplica el pensar desde lo nacional en la toma de decisiones. El profesor Francisco José Pestana, para nosotros Pancho, y desde ahora para ustedes también, es abogado, ensayista y profesor universitario. Es autor de numerosas obras, entre ellas Existe un pensamiento nacional y Malvinas, una causa de la patria grande. Es vicepresidente de la Comisión Permanente de Homenaje a Forja. Es director de nuestro Departamento de Planificación y Políticas Públicas, acá en la Universidad Nacional de Lanús, también coordinador académico del Observatorio Malvinas y cotitular del seminario permanente que se dicta en nuestra universidad a el 100% del alumnado Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Con ustedes, el profesor Pancho Pestana. Bueno, muchas gracias, Nerio.
Ante todo, pedir alguna disculpa porque estoy un poco disfónico y con esa alergia que suele caracterizar estos tiempos, así que voy a ir tomando mi tiempo para poder trabajar lo mejor posible. Segundo, felicitar la iniciativa, o sea, esta iniciativa, este programa Formarnos para mí es extraordinario desde varios puntos de vista. En primer lugar, digamos que una universidad pública se establezca como objetivo no solamente la formación estricta de todos aquellos chicos y chicas, muchachos y muchachos que transcurren su devenir, sus carreras, sus disciplinas en la universidad, sino hacia el afuera, la integración, esta idea de una educación dialógica, donde la universidad, ¿no?, enseña pero también aprende, y donde la sociedad aporta saberes a través de las experiencias. Ustedes saben que la experiencia es la madre de todas las ciencias, con lo cual, digamos, el núcleo central de este programa me parece extraordinario. Segundo, el tema de la gestión, que es la gestión pública y social, que es una herramienta fundamental en todo proyecto. Digamos, los seres humanos somos seres proyectuales y la gestión es el instrumento a partir del cual nosotros llevamos a la práctica ese proyecto que vamos ideando a través, o vamos concibiendo a través de nuestra reflexión, del debate y del intercambio. Con lo cual, yo, como siempre dije a Nerio, desde el primer día que se planteó la existencia de este programa, dije, bueno, este programa es transformador, esto es algo nuevo, y aparte la posibilidad de compartirlos con otros compañeros y compañeras de otras universidades, o sea que es un intercambio aparte de saberes que extiende el marco regional de nuestra universidad y se entrelaza con otras realidades, otras regiones. Me dicen que estamos en línea, no sé, con 6 o 7 u 8, 7 universidades, y con los que luego vamos a poder intercambiar por lo menos algunas reflexiones. Así que también los saludo a todos y todas los amigos, los paisanos que están y paisanas que están en las provincias. Y bueno, un poquito ahora vamos a intentar, en forma introductoria, llevarles a ustedes algunas de las herramientas que le permitan reflexionar, o que nos ayuden en conjunto, mejor dicho, a reflexionar sobre esta combinación de términos, pensamiento nacional, pensamiento latinoamericano, que, como ustedes saben, en estos últimos años ha cobrado mucha vigencia. Es decir, quizás las generaciones más nuevas han naturalizado, inclusive en sus reflexiones, la existencia de hombres como Arturo Jauretche, Scalabrini Ortiz, el mismo Fermín Chávez. Pero si uno se retrotrayera a unos 15 años, estos nombres no circulaban ni por el discurso público, ni siquiera circulaban por las universidades o por las academias. Es decir, que en estos últimos 15 años hubo de alguna manera una recuperación de muchos autores, hombres y mujeres, que durante distintas etapas de la vida del país y de la vida de nuestra América intentaron reflexionar, ¿no?, desde y sobre nuestra América. Es decir, la particularidad de esto que vamos a ver hoy, que no es nada más ni nada menos que una corriente o matriz de pensamiento, que se caracterizó básicamente por ser situado, es decir, por una autoconciencia de que se estaba pensando desde un lugar determinado en un tiempo histórico determinado. Vamos un poquito para atrás. Todos los seres humanos pensamos. El pensamiento es un fenómeno universal. Pero ¿qué pasa? Todos los seres humanos pensamos, pero pensamos desde un lugar y un tiempo determinado. Y eso establece que, si bien hay un fenómeno universal que es el pensar, hay un dato de la realidad que también es insoslayable, que se piensa en un tiempo, se piensa en un lugar. Hay una serie de determinaciones, y a veces inclusive de condicionamientos geográficos, históricos, psicológicos, desde el punto de vista también idiosincráticos,
Es decir, que cuando uno piensa efectivamente, cuando uno ejerce esa facultad universal del pensamiento, la ejerce desde un lugar y tiempo determinado. Y en ese sentido, en el desarrollo evolutivo de la humanidad, ese pensamiento situado se fue transformando luego en distintas corrientes de pensamiento o matrices de pensamiento. Y entonces el pensamiento nacional y el pensamiento latinoamericano, el pensamiento nacional de alguna manera es la forma o el nombre o la nominación que el pensamiento de nuestra América adoptó en la Argentina. Y después lo vamos a ver un poquito esto. ¿Por qué se llamaron pensadores nacionales y no en todo caso intelectuales? Entonces, tanto el pensamiento nacional como el pensamiento latinoamericano, que abarcaría lo que hoy conocemos nuestra América, a veces llamado América Latina o Iberoamérica, es una matriz de reflexión, ¿no?, que convivió con otras matrices de reflexión, porque esto también es importante. El pensamiento nacional no es la única forma de pensar, sino es una forma de pensar. Jauretche decía, es una forma de pensar y también un método de abordar la realidad, que ha convivido en nuestra historia con otras matrices de pensamiento. Ustedes saben que en la Argentina, inclusive en las mismas universidades, hay una matriz que proviene del liberalismo clásico, otras matrices que provienen del marxismo clásico, otras matrices que provienen del posmarxismo, otras matrices que provienen del social cristianismo. Es decir, en toda sociedad conviven matrices de pensamiento. No existe sociedad donde no coexistan formas diferentes de mirar la realidad. Por lo tanto, como primer acercamiento, cuando se habla particularmente de pensamiento nacional, se habla de una matriz de reflexión específica que se desarrolló en nuestro país por las razones y de la forma que yo voy a intentar explicar hoy. Primera conclusión, el pensamiento como fenómeno es universal, todos los seres pensamos, pero cuando el pensamiento se materializa, se lo hace desde un lugar y desde un sitio determinado y sujeto a una serie de determinaciones que van desde la misma ecología, del mismo mundo físico, hasta el mundo simbólico. Y obviamente esas determinaciones hacen también, o de alguna manera coinciden, con la idea de que el pensamiento es naturalmente subjetivo. Los que piensan en forma concreta somos los hombres y las mujeres que, digamos, estamos en cierto sentido sujetos, aunque parezca una redundancia, o determinados por nuestra propia subjetividad. Es decir, la idea de objetividad, esa idea de pensamiento objetivo, es un imposible teórico. Todos los seres humanos, por el hecho mismo de ser sujetos, abordamos el mundo desde una forma subjetiva. La objetividad es una imposibilidad teórica. A veces, algunas doctrinas con aspiraciones universalistas intentan aparecer como, de alguna manera, valores científicos indiscutibles dotados de objetividad. Pero eso en términos reales no existe. Todos pensamos desde nuestro lugar. Y por lo tanto, el pensamiento nacional y el pensamiento latinoamericano es una matriz claramente subjetiva en términos, que emerge como matriz de pensamiento en una región específica del mundo que es nuestra América. ¿Nos vamos entendiendo desde dónde hablamos? Porque con la creación reciente de una secretaría de coordinación, creo que se llama del Pensamiento Nacional, surgió este debate. Y este debate es un debate actual, que muchos de ustedes posiblemente lo estén dando en sus propios ámbitos. Bueno, ¿qué es esto del pensamiento? ¿Es posible atrapar el pensamiento en una secretaría? ¿Qué significa pensamiento nacional? ¿Significa pensar la nación? ¿Qué significa? Y lo que yo les advierto ahora, que el pensamiento nacional es una corriente de pensamiento, una tradición
muy consolidada y fuerte de pensamiento, que ha convivido y ha disputado fuertemente con otras tradiciones de pensamiento. Y si la entendemos así, ya nos quedamos un poquito más tranquilos, porque lo que era un misterio, esta discusión, si pensar o no en nacional, simplemente una matriz, una corriente, una forma de ver la realidad, o de abordar ese objeto que es la realidad, que en nuestro caso es la nación, la identidad colectiva, y una serie de cuestiones que vamos a ver más adelante. ¿Se va entendiendo como primer definición qué es el pensamiento nacional? En Latinoamérica sucedió lo mismo. Es decir, en muchos países de nuestra América, casi en forma paralela al momento quizás de cenit del pensamiento nacional, que son las décadas del 30 y del 40, también surgieron otros autores que desde matrices similares intentaron pensar nuestra América desde nosotros mismos. Y esa corriente es una corriente que también se conoce como el pensamiento latinoamericano, que tiene exponentes ya desde principios del siglo pasado. En México, Brasil, está en Bolivia, Franz Tamayo, Alberto Mertol Ferré en Uruguay. Es decir, yo podría nombrar una serie de referentes, pero lo importante es que este fenómeno, esta tentativa de pensar el país, la región, nuestra América, de nosotros mismos, es una tentativa que de alguna manera converge en todo este sector de América por algunas razones históricas, políticas, que vamos a tratar de analizar en este primer encuentro. ¿Está claro esto como para que ustedes se involucren, ingresen en la cuestión, que estamos ante el abordaje de una matriz o corriente o tradición de pensamiento? ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos a pasar a la primera diapositiva, si es posible, que creo que tiene que ver con una breve caracterización. El pensamiento nacional y el pensamiento latinoamericano comparten, obviamente, un montón de caracteres o características. Es una matriz de reflexión surgida en nuestra América al calor de la resistencia contra diversas experiencias colonialistas. Este es una caracterización que yo, de alguna manera, pretendo modificar en algún tiempo, pero que de alguna forma fue la primera que surgió. Es decir, cuando nosotros empezamos a reconstruir hace unos años o a tratar de reeditar las obras de los clásicos, nos dimos cuenta que la mayoría de nuestros autores de esta corriente, algunos de los cuales ya he nombrado, pero podría extenderme también a Cirigliano, a Saúl Taborda, a Arturo Sampay, al mismo Homero Mansi, es decir, una serie de pensadores y pensadores del siglo pasado. Había una presencia clara en sus reflexiones de un ethos, de un espíritu de resistencia. ¿De resistencia a qué? ¿A qué resiste América? Bueno, ustedes fíjense una cosa muy interesante. Obviamente, antes de la expansión europea, allá por 1500, 1492, convivían en América una serie de comunidades en distintos grados de desarrollo evolutivo, comunidades que intercambiaban o no sus productos físicos o culturales, comunidades también que tenían tensiones entre sí, por ejemplo, aztecas con zempoalas, con tlaxcaltecas, es decir, hay procesos de confrontación y cooperación como en cualquier continente. Una población que ya tenía más de 10, 12.000 o 13.000 años. Pero más allá de las tensiones existentes dentro de la América previa a la expansión europea, la llegada del otro, de la europea, crea una nueva tensión, que es la aparición de un otro no contemplado, de un otro que provenía de un mundo diferente a donde se convivía más allá de las tensiones, porque tampoco, vamos a caer en la ingenuidad de pensar
que no existían en América conflictos entre las distintas culturas que poblaban América. Había muchos y complicados. Si no, vean la historia de los mayas, la de los aztecas, la de los guaraníes, está plagada de conflictos. Pero la aparición de un otro, digamos, con rasgos culturales y provenientes de una ecología y de un proceso histórico diferente a la América, si lo queremos llamar, trajo como correlato la idea de que, trajo como correlato el surgimiento de unas nuevas tensiones respecto a un otro conquistador, que venía con objetivo de conquista. La expansión europea, ya sea de carácter sajón, ya sea de carácter latino, es una experiencia de conquista. Y cuando yo intento avanzar sobre el otro, ¿qué es lo que hace ese otro? ¿Qué intenta hacer el otro? Resiste. Ahora, en términos sociales, una de las formas de resistir a veces es la fuerza. Evito que el otro intente apoderarse de mí o de lo mío. Pero muchas veces la resistencia es de tipo cultural, de tipo ideológico, a través de la producción discursiva. Entonces nosotros podemos encontrar una primera matriz resistente que se origina a partir del proceso de expansión de Europa hacia América. Hay una resistencia del mundo americano, resistencia que no se da en toda América con características similares. En algunas culturas americanas se dará directamente por la fuerza, en otros habrá periodos de asimilación, como el caso de ciertas realidades guaraníes a través de instituciones como el cuñadazgo. Es decir, que no tomemos a esa resistencia americana contra el europeo como una unidad monolítica de estrategias, sino que hubo diferentes estrategias. Hubo estrategias de resistencia a través de la asimilación, como hasta resistencia a través de la guerra directa. En todo ese ámbito encontramos elementos de resistencia. Pero fíjense una cosa también que particular. En el caso del hispano que llega a América, por un lado es conquistador, porque es un imperio que surge en parte a partir del triunfo contra los moros en Europa, pero luego esa España que llega a América está peleando una batalla en Europa que es la batalla contra la Reforma. Son los católicos contra los protestantes, la Europa católica, la España católica. La España, por un lado, en América es conquistadora, pero por otro lado es resistente. Está conquistando América, pero resistiendo la batalla religiosa. Con lo cual, también en esa realidad hispánica conquistadora encontramos una matriz resistente. ¿Me entienden? Que después, lógicamente, se manifestará de distintas formas y se resignificará de distintas formas. Matrices resistentes luego encontraremos en el periodo independentista, donde esa idea de independizar, independizando, hace que muchos de los conductores de este proceso independentista se remitan o vuelvan o intenten aferrarse en la cuestión americana. En el himno nacional aparecerán, como ustedes ven, referencias a lo inca, se levanta el inca, ¿no? Aparecerá el sol Inti en la bandera, algunos caracterizados con la cara de Viracocha. Es decir, habrá en Belgrano, habrá en Sucre y habrá en muchos de los patriotas la idea de que solo se podía lograr una independencia definitiva si había una vuelta, un aferrarse a esa historia ancestral americana que había sido producto de tensión entre Europa y América. O sea que habrá una matriz resistente también en el periodo independentista. Como también habrá una matriz resistente, hubo varias, yo podría explicarlas históricamente, pero estaríamos todos en los tiempos previos al peronismo. ¿Cuál fue la matriz resistente? Bueno, ese mundo hispano, criollo, ese mundo inmigrante ya y gringo, hispano, criollo y gringo que se había construido a partir del periodo
americano puro, si queremos, o nativo, 12.000 años, más 500 años del mundo indohispánico, más toda la incorporación de las contingentes de inmigratorios, eso va creando otro sistema de resistencia, otra matriz de resistencia, que se expresará en la revolución cultural de entre el año 20 y del 40. Y que dará lugar luego, digamos, a la matriz cultural del primer peronismo. Ustedes fíjense que el 17 de octubre la consigna principal será patria sí, colonia no. ¿Se está resistiendo contra qué? Contra un nuevo sistema percibido de dominación, ya no esta vez en manos de los españoles, sino en manos de los ingleses. Forja, somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre. Se expresará en las consignas. Y años después, patria sí, colonia no, será resignificado en la consigna liberación o dependencia. Es decir, esa idea de una comunidad que quiere ser, pero se ve impedida de serlo por la existencia de un otro. ¿Me entienden cómo hay una continuidad? Independencia, patria sí, colonia no, liberación o dependencia, una continuidad. Hay una autopercepción por parte de una comunidad que se siente que no es del todo libre, sin hacer ninguna referencia griesa. Para que no crean que lo que estoy diciendo yo es actual, yo estoy hablando solamente del pasado. Vine acá a hablar del pasado. Esta corriente, que es tan interesante, nunca se organizó como corriente. Hay dos cosas que no pudo hacer, en la Argentina estamos hablando del pensamiento nacional. Nunca se pudo organizar como corriente. Yo le consulté a alguno de mis grandes maestros por qué. Y ellos, algunos con los cuales pude interactuar, ¿no? El Pepe Rosa en su época, poquito, más Abelardo Ramos, mucho más Fermín Chávez. En primer lugar, porque ellos me decían que la matriz de resistencia, una matriz resistente, permite la existencia de muchas perspectivas. Se resiste desde diferentes lugares. Entonces, los matices que de alguna manera caracterizaron esta corriente de pensamiento, de alguna manera eran ciertamente a veces tan diferenciales que impedía un sistema de aglutinación. Y segundo, nunca tuvieron interés de aglutinarlo, tampoco. Porque muchos de ellos se dedicaban por ahí a un abordaje diferente del mundo. Ustedes fíjense que Jauretche, por ejemplo, se preocupa mucho del intro, del adentro, ¿no? Entonces agarra sonceras argentinas, ¿no? Agarra bueno, el medio pelo. Se concentra, digamos, en cómo, digamos, estos mecanismos de dependencia se manifiestan hacia el interior de la sociedad. En cambio, por ejemplo, Scalabrini va a dedicar sus estudios a mostrar cómo el sistema de dependencia inglés, en el imperio inglés, a describir cómo el imperio inglés construye el sistema a partir de lo cual la Argentina, digamos, se convierte en una semicolonia. Por eso historia de los ferrocarriles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es como que por ahí hay como una división tácita. Abelardo Ramos se preguntará, bueno, ¿somos una nación latinoamericana? Fíjense cómo. Entonces, era muy difícil aglutinar. Nunca, y aparte nunca se propusieron aglutinarlo y nunca se propusieron institucionalizarlo el pensamiento. ¿Saben por qué? Y esto me lo han dicho mis maestros. Porque el pensamiento, como fenómeno cultural o como fenómeno de resistencia, es institucionalizable. ¿El pensamiento fluye o no fluye? El pensamiento se lo institucionaliza para objetivarlo acá en la universidad para que ustedes estudien. Estudiamos una escuela, estudiamos un autor, etc. Pero el pensar, el reflexionar libre no puede ser institucionalizado. Con lo cual se hace muy difícil. Ellos nunca tuvieron una bandera de decir, bueno, queremos tal cosa. Jamás. Tácticamente me dijeron, nos sirvió, me había dicho Pepe Rosa, nos sirvió por un tiempo el Instituto Rosas, el Instituto de Estudios Federalistas, que después se transformó en Instituto Rosas. Pero, es decir, no eran muy adeptos a la institucionalización. Eran hombres y mujeres muy libres, porque ellos se dieron cuenta que la única forma de, en cierto sentido, de despegarse
de los impulsos de la colonización pedagógica era alejarse, era mantener un espacio de libertad reflexiva. El desarrollo de esta corriente es un desarrollo eminentemente paraacadémico. Es decir, que esta corriente de pensamiento nacional tiene una característica en la Argentina. No se inserta en el mundo universitario, no transcurre por el mundo universitario, no se reconoce, no se integra a las universidades, sino más bien que transcurre por el afuera, a través de los sindicatos, organizaciones. Entonces los textos y las reflexiones sobre esta corriente circulan en una infinidad de libros, más de 10.000 durante el siglo pasado, textos estamos hablando. Es quizá la corriente más prolífica de la historia del pensamiento argentino, sin embargo, circula por el afuera. Desde las universidades se las rechaza por no resistir los procesos de validación metodológica que la misma universidad establece para reconocer el sentido científico de una obra, y ni siquiera ellos mismos están interesados en que esa circulación se concentre en la universidad, sino más bien se preocupan porque esa información circule en la sociedad, en el común, en el pueblo. Por eso, salvo creo que acá en la UNLA y en alguna otra universidad, no se estudia como esta corriente. Por ahí hay alguna cátedra paralela, alguna cátedra optativa, pero recién en estos tiempos empieza a reconocerse el valor desde el punto de vista epistemológico de esta corriente, que es lo que estamos planteando acá en la universidad. Es autodefinido. ¿Por qué pensamiento y por qué nacional? ¿Por qué pensadores y no intelectuales nacionales? En primer lugar, yo se lo consulté a Fermín Chávez, y Fermín Chávez, porque nosotros, dice, quisimos plantear una ruptura con la figura del intelectual clásico. Es decir, nosotros veíamos al intelectual clásico, como aquel hombre o mujer, que de alguna manera ingresaba al mundo del pensamiento y de la intelectualidad de la universidad para satisfacer su desarrollo de aspiración personal, individual. ¿No? Es una figura, el intelectual, vinculada al individualismo racionalista liberal. Este individuo que es dentro de una sociedad hobbesiana, ¿no? Homo homini lupus, es un hombre o mujer que en un marco de individuo compite con los demás por un espacio de proyección y en el marco de una carrera individual. Y eso dice, nosotros no, nosotros somos pensadores. Porque, de alguna manera, es un término que a ellos les permitía despegarse radicalmente de ese concepto y decir, nosotros somos pensadores en función de una sociedad. Decía, los seres humanos se realizan necesariamente en sociedad. Hay una visión orgánica de la sociedad. En tanto, el pensador solo se realiza si la sociedad se realiza. Lo mismo que la libertad, ¿no? Que se llama libertad filosóficamente situacional. Solamente podés ser libre en una sociedad que no es libre. Si vos, digamos, ¿no? Vos no podés ser libre en una sociedad que está sujeta a un sistema de esclavitud. O sea que la libertad es situacional. Y nacional, porque dice, sí, es cierto, todos los seres humanos pensamos, pero pensamos desde lugares, tiempos y situaciones determinadas. Por lo tanto, el pensamiento es situado. Y si está situado en nuestro país, en nuestra nación, es nacional. Y ahí está la definición de por qué, este gran misterio de por qué esta corriente se llama pensamiento nacional, que me llamó poderosa la atención, que en todos estos debates que hubo por los diarios, en ningún momento nadie salió a explicar esto. Entonces salían los liberales y decían, estos quieren agarrar una secretaría para el pensamiento único. No leyeron ni siquiera la historia de estas 10.000 obras que surgieron durante el año pasado. Y los otros que intentaban defender, como por ahí no estaban muy imbuidos, no tenían las herramientas que ahora estamos teniendo nosotros para explicar qué significa esto.
Esto tiene un sentido, tiene una historia. Tiene una cantidad de autores que yo les podría enunciar, más de 300 o 400. Tiene más de 10.000 obras, revistas, qué sé yo. Pero es muy difícil a veces, en estos tiempos, donde el vértigo nos determina a todos, tratar de entender estos procesos. Es un pensamiento filosóficamente heterodoxo, reconocido, nosotros somos heterodoxos. ¿Qué significa? Somos mestizos, somos parte de un todo que se fue construyendo con partes. Decía Ciriliano, somos el indio, somos el godo, somos el gringo, somos el negro. En América Latina es el único lugar donde Europa mezcló su sangre con las etnias nativas. Y eso produjo, más allá de la masacre y todo lo que nosotros conocemos, un novum histórico, un hecho nuevo en la historia. Un sistema de mestizaje que de alguna manera determinó, entre otras cosas, una forma nueva de pensar y de mirar el mundo. ¿No? Más allá de los juicios de valor que uno puede hacer sobre los procesos de conquista. Calculo que todos los que estamos acá, digamos, sentimos un rechazo visceral a cualquier proceso de conquista. Coincidimos. Pero los procesos de conquista existen y los procesos de conquista naturalmente generan fenómenos históricos culturales que luego se terminan en formaciones inexorables, que no podemos volver para atrás. Entonces es mestizo, multígeno, lo decía Scalabrini Ortiz. Scalabrini Ortiz lo va a llamar multígeno, ¿por qué? Porque en la época que escribe Irigoyen y Perón, en el texto Principios para un orden revolucionario, donde hace referencia a esta idea de multigeneidad, la palabra mestizo tenía una connotación muy fea, ¿no? En los años 30, el mestizo era, ¿no?, como decir algo, alguna palabra fea que no la voy a decir, pero que empieza con ND, ¿no? Era más o menos como un insulto. Entonces, para evitar, digamos, caer en el chauvinismo de la discusión sobre un término tan desagradable, él habla de lo multígeno y de lo monógeno, ¿no? O sea que, si quieren meterse en ese tema, está Irigoyen y Perón, en el capítulo Principio de un orden revolucionario, ahí van a encontrar esta disquisición. Y una de las características más interesantes de esto, y por eso a nosotros siempre nos asombró, y siempre nos preguntábamos, ¿no? Porque una de las características de esta corriente de pensamiento es que fue discipular siempre, yo se los explico. Es decir, al no haber una escuela, no haber universidades donde esto se aprende, se aprendía con sus maestros, ¿no? Es decir, uno se acercaba al maestro y decía, mire, Fermín, necesito, explíqueme qué es esto de Forja, cómo fue este nacionalismo, cómo surgió esto, Calfuncurá, qué función. Es decir, íbamos con temas y por ahí nos quedábamos horas en bares o en la casa, ¿no? Es discípulo, esa relación discipular, lógicamente, porque los libros no se encontraban ni en las librerías. Yo les quiero anticipar a ustedes que en el año 96, 97, nos juntábamos con la agrupación Hijos, pero no eran los hijos de los desaparecidos, sino los hijos con Eduardo Rosa, del Pepe Rosa, con Pepito Muñoz Aspiri, con Chávez, y salíamos a buscar los libros de los maestros porque pensamos que no se iban a editar más. Empezamos así nosotros, nos íbamos por indicación de nuestro maestro. Bueno, vayan a San Telmo y consigan los libros. Salíamos todos a buscar los libros. Che, conseguí una segunda edición del Hombre que está solo y espera. Che, encontré uno de Kush. Che, encontré una... Y bueno, después, obviamente, al final disputábamos a ver quién había conseguido el libro más importante. Y así empezó, después empezaron las reediciones, ya en los 2000 y pico. Pero en el año, yo me acuerdo, para que ustedes tengan una noción, compré la primera edición del Hombre que está solo y espera de Scalabrini Ortiz. Ahí en la calle, creo que Defensa, ¿no? A 2 pesos. Hoy autografía debe salir cerca de 1000 pesos. Como también, digamos, para que se den cuenta de qué estamos hablando. Una corriente que había desaparecido. Pero lo más interesante, decía Fermín, ahora, dice, nosotros no existimos, ¿no? Decía Fermín. No estamos en las universidades, nadie nos estudia, nadie nos bola. Ahora influimos. Influyen. Lo que caracterizó esta corriente, que influyó en la realidad.
Y esa es su gran condena, el haber influido sobre la realidad. Es una corriente que en su fase de cenit, que es año 20, 30, 40, termina influyendo efectivamente sobre un movimiento histórico cultural de las características del peronismo. Todas las consignas, patria justa, libre y soberana, no es una consigna estricta del primer peronismo, sino una consigna concebida por Forja. Patria sí, colonia no, ¿no? O la década infame, por José Luis Torres. Hay un protoperonismo intelectual cultural antes del surgimiento del peronismo. Es una corriente que va a nutrir al movimiento histórico. Y lo va a nutrir no solamente con ideas, sino con realizaciones. Porque en el caso particular de las forjistas, el sector de Avanza diseña, antes que el peronismo ganara, digamos, la nueva arquitectura, la nueva forma de turismo social. Eso estaba pensado antes que el peronismo llegara al poder. Porque la cultura siempre es anticipatoria. Ahora, ¿qué pasa con esto de la cultura? Como algunas corrientes materialistas, tanto provenientes del liberalismo como provenientes del materialismo clásico dialéctico, colocan a la cultura, y esencialmente a la cultura popular, en una cuestión, la ubican en el campo de una superestructura opresiva o en el campo quizás de un fenómeno inexistente, y las grandes matrices universitarias provienen de ahí. Hay muy pocos estudios en la Argentina que de alguna manera establezcan o puedan determinar cuál es la real influencia de estos fenómenos histórico-culturales sobre acontecimientos como el del primer peronismo. ¿Me entienden? Y como no saben cómo explicar, por ejemplo, Hernández, que es el primer comunicador de masas de la Argentina, porque ¿qué hace Hernández un poquito antes, en el Martín Fierro? ¿Hernández es un poeta? No, Hernández es un político, es un hombre del pensamiento. Él podría haber escrito con sus conocimientos, con su formación, cualquier libro que se le hubiera ocurrido escribir sobre sociología de aquellos tiempos, quizás no en términos todavía de la sociología clásica, sobre filosofía política, podría haber escrito eso. Pero lo escribió en forma poética, para que llegara a las masas. Es decir, adoptó una forma diferente, pero habla de lo que quería hablar. Y eso después influyó en el surgimiento del primer radicalismo orillero, el de Boina. Se cantaban los primeros actos de ese proto-radicalismo orillero. Había muy pocos discursos y sí mucha payada y confrontación ideológica a partir del formato poético. Poco estudiado todo esto. Nadie le da bola, pero ahí uno encuentra claves extraordinarias. Bueno, para mí, para nosotros en realidad, porque somos un equipo, hemos logrado en la universidad constituir un equipo, con el apoyo de la rectora y de Nerio, que no sé si está Nerio por acá, pero lo vamos a saludar a Nerio, que realmente ha hecho un esfuerzo extraordinario por hacer, con su equipo, con Aaron y todos los chicos que están acá, realmente un esfuerzo extraordinario. Pensar, ¿cuál fue teníamos que, en estos tiempos, definir, es decir, buscarle una definición, ¿no? Y entonces encontramos en un texto de Fermín Chávez, una definición que para nosotros, por lo menos para estos tiempos y por los tiempos que pasaron, nos pareció muy interesante. Fermín Chávez definió al pensamiento nacional como una epistemología de la periferia. En términos generales se considera la epistemología como la doctrina de los fundamentos y métodos del conocimiento científico y en tanto el estudio de su producción o validación, ¿no? Entonces, la epistemología como ciencia es una doctrina que estudia, digamos, cómo se sabe, cuáles son los métodos de validación
para que un conocimiento sea efectivo, sea científico. Pero también, para nosotros, la epistemología es una disciplina que aborda, entre otros factores, las circunstancias históricas, psicológicas o sociológicas que llevan a la obtención del conocimiento. Con lo cual, para digamos, esta corriente, la epistemología no solamente nos tiene que vincular al hecho racional del conocimiento, sino tiene que extenderse a otros factores históricos, psicológicos, sociológicos, inclusive metarracionales, que tienen que ver con lo cultural o a veces con las creencias y con los sentimientos, como las pasiones, saber y pasión. Que esto no es originario solamente del pensamiento nacional, hay algunas corrientes europeas que incluyen la idea de que el conocimiento no es solamente un fenómeno racional, un método aritmético, un método lógico o una lógica, sino que hay formas perceptivas que exceden a la misma razón, ¿no? Y entonces es epistemología. ¿Por qué es epistemología? Porque cuando uno aborda o analiza la producción histórica de esta corriente, digamos, hay claramente, digamos, una gran preocupación por definir o por intentar definir qué es el conocer. Pero ¿qué es el conocer la realidad? ¿Cómo se aborda la realidad desde un lugar determinado? Por eso, la segunda opción que toma Fermín es decir, bueno, estamos conociendo, pero desde un lugar periférico. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos, sobre todo, y aún hoy también, nuestro país, nuestra comunidad se encuentra, digamos, a la periferia de una relación de alteridad centro-periferia, es decir, tercer mundo, lo llamaban ustedes, países subdesarrollados, fuimos llamados también subdesarrollados, tercer mundo, etc. Es decir, alejados o relacionados asimétricamente con poderes que son más fuertes que nosotros. Y si alguno lo niega, me vuelvo a remitir al fallo de ayer. Las asimetrías no nos tienen que asustar, son naturales en las sociedades, desgraciadamente, y naturales en las relaciones internacionales. Yo no conozco una etapa del mundo, por lo menos histórico, de una etapa histórica, donde esas relaciones asimétricas entre comunidades más poderosas que otras no se hayan manifestado. Hay una asimetría, ¿no?, entre España que llega a América, pero también hay una asimetría entre los mayas y los empoalas. Hay asimetrías. ¿Me entienden? Las asimetrías son, digamos, casi procesos naturales. Entonces, y es lo mismo pensarla desde el centro que desde la periferia. Cualquier individuo, inclusive tomemos un hombre o una mujer con las mejores intenciones, sin determinaciones y sin intereses económicos, pensando, digamos, el mundo desde París o pensar el mundo desde Namibia. Es igual, es la misma forma. Los fenómenos son similares. El libre comercio, por ejemplo, que de alguna manera fue una bandera muy fuerte en los tiempos, sobre todo previos y posteriores al periodo independentista, ¿no?, tenía el mismo significado el libre comercio para un inglés, inclusive sano, vamos a ponerle, que quería armar un pequeño tallercito y exportar sus mercaderías, que para nosotros tiene el mismo significado. Bueno, esto hay que empezar a pensar que a veces la asimetría determina formas diferentes de pensar sobre una misma hecho o una misma realidad. Gustavo Sirigliano, que fue otro gran autor desaparecido cultural, nosotros hablamos de los desaparecidos culturales, un gran pedagogo que también fue maestro mío. Nosotros junto con él escribimos varios autores, un libro que se llamó Proyecto Umbral, aportes para la resignificación de la historia argentina. Por impulso de él, es un libro que nosotros sabemos que no sirve para el presente, sino posiblemente para el futuro. O sea que después les voy a explicar por qué esto, porque parece una locura, pero bueno, uno está un poco loco también. Pero Sirigliano dice, pensar desde sí para ser uno mismo. Es liberarse, despojarse de lo ajeno, deseducarse.
el pensamiento ajeno, cuando uno no es libre, no ayuda. Ocupa desalojando nuestra posibilidad de pensar lo nuestro desde nosotros mismos. ¿Qué significa para un pensador nacional como Cirigliano decir esto? Significa para Cirigliano, es muy importante conocer todo lo máximo que podamos conocer. Está bueno, él era un universalista, es un hombre que cuando nos hablaba a nosotros nos refería a muchos autores de Europa, Estados Unidos, pedagogos, etc. Pero él decía, primero, hay que la memoria, digamos, esta memoria RAM que tenemos, esta memoria acumulativa, primero, no hay que llenarla demasiado de otras cosas y primero llenarla de alguna manera, digamos, con elementos que partan de nuestra propia convicción, nuestra propia relación con la realidad. Lo que decía Cirigliano básicamente es lo siguiente. Señores, nosotros tuvimos una educación universalista, donde muchos de nosotros, inclusive quien les habla, empezábamos de lo general a lo particular. En nuestra generación, no sé cómo es ahora, empezamos los estudios secundarios, China, el Asia, Europa, y llegamos al final casi de la cursada secundaria a la Argentina, pocas referencias y nunca la historia latinoamericana. Fíjense cómo estudiamos historia nosotros. Empezamos con la China, terminamos con la historia argentina, nunca vimos la historia de los países de nuestra América, de Paraguay, Chile, salvo cuando estaba vinculada a alguna etapa del proceso independentista. Es decir, que estudiamos, teníamos un gran conocimiento de lo general, cero conocimiento de lo particular. Lo que dice Cirigliano es que ese gran conocimiento de lo general despoja la posibilidad de avanzar muchas veces sobre lo particular y de conocerse, por lo menos en sus aspectos esenciales, a uno mismo. Es una crítica soslayada, de alguna manera, a la educación enciclopedista que se instaura a partir de la ley de educación. Sin denigrar la ley de educación, porque otra cosa que recae o ha mitificado respecto al pensamiento nacional o al revisionismo histórico, que es una herramienta, digamos, es que se vino a destruir lo otro. Se vino a voltear un prócer y a levantar el otro. Eso es una gran mentira. Es una gran difamación. El revisionismo nunca tuvo aspiraciones de destruir a ningún protagonista de la historia argentina, porque toda la historia es nuestra historia. Y lo primero que tiene que hacerse cargo uno de aceptar que toda la historia es su historia. No podemos seleccionar una parte y la otra ocultarla. Somos consecuencias, somos parte de esas determinaciones. Entonces uno elige, bueno, a mí me gusta así. Obviamente, entre Rosas y me quedo con el otro. Esa es una opción que tiene que ver con una historia por ahí contrafáctica, porque uno no está en la época de Rosas, y como una elección de simpatía. Y eso está bien, pero no se puede negar al otro, que es lo que hizo la historia oficial, negar a los caudillos, por ejemplo. Entonces lo que voy a hacer revisionismo es decir, nosotros no venimos a negar a esto, venimos a decir que esto también existió, para que las futuras generaciones puedan entender. Eso también, hay una vulgata revisionista ahora también. Como siempre me decía Fermín, en los mejores momentos nosotros tenemos que estar callados. Y a veces nos mandan a callar, pero hay una gran vulgata sobre esto. El revisionismo nunca vino a voltear a ningún prócer. Vino a traer algo que no estaba, vino a aportar. Otro mito más de los miles que circulan. Y esto también es importante que lo tengamos. ¿Por qué es importante hacer ese resurgir de estos hombres y mujeres que estaban ocultos en la historia? Porque solamente se puede construir el presente procesando acertadamente el pasado. El pasado es una herramienta que nos permita procesar el presente. Yo soy Pestana Moreno, no puedo decir, soy Pestana ahora. A partir de ahora niego mi morinidad, que es mi segundo apellido. Niego, la elimino. Me tendría que hacer cirugías estéticas porque parte de mi forma de estar así es parte de Moreno. Parte de mi forma de hablar, me tendría que cambiar el pelo. Es decir, es ridículo. Es decir, la historia está. Es historia contemporánea, como dice Jaramillo. Está presente en cada uno de nosotros hoy. No solamente lo que fuimos nosotros, sino lo que fueron los que nos hicieron. Entonces, esa cosa de querer eliminar
como hizo la historia clásica, elementos sustanciales de la historia argentina, es un absurdo que aparte, es cortoplacista porque todo resurge. Es como cuando uno tira la basura abajo de la alfombra. Como le decía Jauretche, bueno, esto surge como un entripado nacional. Es decir, cuando uno esconde el entripado le sale por otro lado. ¿No? Entonces, este entripado que construyó la historia nacional surgió con los revisionistas. Y va a haber tanto revisionista por cuanto tanto ocultamiento exista. Hasta que Calfuncurá sea tratado como quien fue, un estadista, por ejemplo, uno de los grandes estadistas de la región, hasta que, digamos, los caudillos federales sean tratados como los constructores de la independencia argentina, que fueron los que realmente fueron, y no unos bárbaros que andaban con chiripá, como Ibarra recibiendo el librito de la Constitución. Es decir, cuando se coloquen a los sujetos, hombres, cuando las mujeres aparezcan en los relatos históricos, parece que en la historia argentina no hubo mujeres. Mariquita Sánchez de Thompson, Juana Zurduy y un par más, la nombramos Bradú, y después no hubo mujeres en Obligado, no hubo mujeres en la batalla de la independencia, no hubo mujeres. Es una cosa absurda. Sin embargo, parecería. Entonces, hasta que eso no termine, va a haber revisionismo. Le guste al Perindongui, le guste a cualquiera, que no se preocupen, si va a existir igual. Cuando termine todo esto, terminamos. Y el revisionismo no nació para consolidarse como una escuela científica, sino como un reclamo de una parte de nuestro ser que no está presente en la construcción. ¿Se entiende lo que quiero decir o por ahí estoy? Marco epistemológico, seguimos. En ese sentido, una de las grandes sonceras que circuló, que no tan ahora en estos tiempos, pero en los 90, en todo el proceso postdemocrático, es que los problemas de los países son económicos. ¿Sí? Es decir, yo me acuerdo de la época de Cavallo, de la época, bueno, de Broda, están todos los mismos resucitando. ¿No? Ahora los traen de nuevo, así que no, yo no me endeudé. Cavallo no me endeudó. Bueno, pero ¿sabe qué suerte tienen Cavallo y Broda? Que nosotros somos civilizados. Porque si tuviéramos un etos como el alemán, y estarían corriendo por los campos todavía. Pero, no los describiría, pero imagínense hordas corriéndolos, ¿no? Pero viven en un pueblo como nosotros, que somos pacíficos, tenemos un etos guerrero, con lo cual pueden disfrutar de hacer las barbaridades que hicieron y ahora bajar línea para una vergüenza. Realmente. Fermín Chávez decía, las crisis argentinas son primero ontológicas, después éticas, después políticas, después epistemológicas y recién por último económicas. Lo que decía Fermín en aquel tiempo, año 80, era que en la Argentina todavía nos faltaba definirnos qué éramos realmente lo que somos. ¿Qué somos? Es decir, siempre hubo una discusión si fuimos europeos, si fuimos indios, si fuimos hispanos. ¿Qué somos? No, el qué ser. La discusión sobre eso es una discusión interesantísima. Porque recién cuando uno reconoce lo que es, puede ser. Es simple. Mire, esta clase se la podría dar un criollo en medio del campo y no un cotitular de cátedra. Si uno puede ser cuando entiende lo que es. Y entonces decía, cuando nosotros entendamos lo que somos todo, por lo tanto, de ser, ontológicas, después, cuando uno define lo que es, define su ética. Supongamos que alguno de acá diga, Pestana, ¿yo sabe lo que somos los argentinos? Somos los más grandes ladrones de la historia universal. ¿Cómo nos plantean todos los días los medios? ¿No? Suponete que alguien dijera eso. Bueno, definimos entonces en esta gran asamblea que somos los grandes ladrones de América. Entonces, una vez que definimos que somos eso, definimos los medios, la ética. Tenemos que hacer la ética del ladrón, una ética que justifique nuestra propia ladronidad. Después política, ¿cuáles son las condiciones políticas para que el mayor ladrón sea el presidente? Epistemológica, podemos, digamos, construir una epistemología del choreo, si quieren. Y recién por último, económica. No, economía no, acá de economía no hablamos, acá hablamos de manotazo.
Entonces se construye. Puse un ejemplo, digamos, burdo para que sea claro. Hay una definición que todavía está latente de lo que somos y que se manifiesta en las discusiones familiares. ¿Y qué querés? Si vinimos todos de Europa, eran todos los chorros que vinieron de Europa. Típico discurso. Ahora, esos chorros que venían de Europa eran los padres de él. Somos unos indios de miércoles, que no sé qué, ¿viste? Como dicen, no, nos sale el indio, qué sé yo. Descendiente de Tehuelche. ¿Se dan cuenta? O sea, como hay, inclusive nosotros mismos naturalizamos y a veces denigramos nuestros propios orígenes. ¿Y ustedes piensan que una persona que denigra lo que fue o lo que lo hizo puede sentir autoestima de uno mismo? Y esas discusiones todavía están. Son importantes, no hay que minimizarlas, pero hay que resolverlas, hay que procesarlas. Por lo tanto, los problemas son ontológicos. Vamos avanzando. Y en este caso hay que entender que los procesos de asimetría, que son naturales, chicos y chicas, o sea, desde que yo estudié un poco historia, como todo el mundo, más o menos, la historia que yo leí, o por lo menos la que pude, es la historia de las asimetrías, la historia de los imperios. Roma, poder respecto a otros. Grecia, poder respecto a otros. Medos, poder respecto a otros. Fenicios, poder, es decir, relaciones asimétricas. Entonces, la asimetría, ¿no? Más allá que sea, que yo no quiero hacer una justificación ética de la asimetría, me encantaría la igualdad, digamos, llegar a la utopía de la igualdad, pero lo cierto es que cuando uno mira la realidad, mira una realidad histórica de asimetrías. Nuestro Estado se funda sobre una asimetría. ¿Por qué? Porque se crea sobre un prejuicio. Nosotros somos los bárbaros, debemos ser civilizados. Por eso Jauretche, en el libro Sonceras Argentinas, coloca civilización versus barbarie como la soncera madre que las parió a todas, decía. No lo dice así, no lo digo porque sea un mal hablado, sino lean el libro. ¿Por qué? Porque parte de un supuesto, de un Estado que se funda para ser civilizado por otro. Se autodefine como bárbaro. Somos bárbaros, debemos ser civilizados. ¿Y eso qué trajo como consecuencia? Un trastorno de los supuestos culturales hasta hacer creer a los nativos que su civilización consistía en la silla inglesa y en la levita, y que además trajo aparejada una concepción naturalista de la sociedad bajo la cual ha de sucumbir el etos de nuestro pueblo y nuestra incipiente germinación espiritual. Mejor Jauretche, la incorporación de lo nuestro, la incomprensión de lo nuestro preexistente como hecho cultural, o mejor dicho, entenderlo como hecho anticultural, llevó al inevitable dilema: todo hecho propio por serlo era bárbaro, todo hecho ajeno, importado por serlo, era civilizado. Civilizar fue desnacionalizar. Y si uno toma ejemplos todos los días, en las radios, en la televisión, cómo los argentinos, inclusive muchos de buena fe, tenemos internalizado el hecho de que somos bárbaros en algún punto. Somos los reyes del Paco, los reyes del choreo, los reyes de la corrupción. Es decir, todos los días hay una especie, inclusive yo diría hasta ¿viste cómo se dice? Sarna con gusto. Es decir, hay como una especie de cultura en algunos sectores del disfrute de las desgracias. Y ahora nos están diciendo los civilizados que tenemos que pagar, porque ellos sí son, ahí en Estados Unidos se cumple toda la ley. Todos lados, ahí, no, ahí con el juez no te metes, con la justicia es independiente. ¿No? Y entonces, es decir, fíjense cómo, pero saquemos el tema Griesa, porque es un tema demasiado candente, pero fíjense qué interesante esto, cómo pasen todos con el tema de la droga, de la minoridad. Es decir, ¿hay problemas en Argentina? Hay muchos problemas, muchísimos problemas. Pero también tenemos muchas virtudes que no aparecen. No aparece el equilibrio.
Aparece generalmente el mecanismo autodenigratorio que parte de esa dicotomía central que es somos bárbaros, tenemos que ser civilizados. El mandato civilizador todavía, aún hoy, en 2014, es un mandato que circula fuertemente por todos los medios de comunicación, inclusive por las universidades. Todavía necesitamos ser civilizados por un otro, obviamente. Sí. Bueno. Yo voy a terminar, tenía pensado explicar todas estas reglas, que eso es una especie de reglas que nos permite a nosotros, digamos, descomponer o analizar temáticamente el pensamiento nacional y latinoamericano, pero obviamente por cuestiones de tiempo tengo que ir cortando. Pero algunas aclaraciones que tienen mucho que ver con esta corriente de pensamiento. La corriente de pensamiento nacional es una matriz de pensamiento. El pensamiento es siempre crítico. El pensamiento es libre y crítico. Libre en el sentido no de no estar sujeto a determinaciones, sino como ejercicio de decisión. Y segundo, es crítico. Por lo tanto, no se asombren cuando lean que gran parte de los pensadores y los pensadores nacionales tuvieron conflictos con los procesos que ellos mismos contribuyeron a generar. Porque mucha gente se pregunta, ¿cómo puede ser? A Jauretche, que fue uno de los de Forja, qué sé yo, 52, lo rajan del Banco Provincia y se va a la casa. Scalabrini nunca participa del gobierno, de ningún organismo de gobierno. Sampay termina exiliado, Carrillo termina exiliado. Es decir, hay una relación de tensión entre los pensadores nacionales y los procesos históricos. En primer lugar, eso mucho tiene que ver con una falta de resolución de cómo, digamos, los países periféricos, Brasil en cierto sentido lo resolvió bastante bien, si alguno después me lo quiere preguntar, incorpora esta matriz. Como un país periférico que se reconoce periférico, pero que reconoce además la existencia de una matriz de pensamiento que intenta una ruptura contra la dependencia, los incorpora sin entrar en tensión y en conflicto. ¿Por qué? Porque el pensador, como es crítico, ante muchas acciones que a veces son coyunturales, quiere exponer la crítica o expone su crítica. Porque el pensador, o el intelectual, si quieren llamarlo, que no es crítico, no es pensador ni intelectual. El pensamiento es crítico por naturaleza. Y entonces eso genera una gran tensión. Y ha generado y aún genera tensiones. Nosotros somos pensadores críticos. Uno puede acompañar perfectamente un proceso político y ser crítico con algunas cuestiones. Natural, eso está fantástico. Pero eso genera tensiones. Dentro del peronismo las tensiones fueron extraordinarias. A los tiros y a los golpes. ¿Cómo es el mismo peronismo en algún punto? ¿No? Y otra cuestión, que los pensadores nacionales generalmente no pensaban en el presente. Son gente de futuro. Y esto también es un secreto que les voy a contar. La mayoría de mis maestros, cuanto menos 5, tenían sus cabezas en la Argentina del 2040, no en la Argentina del 2010, del 2015. No está ahí la cabeza de ellos. Estaban pensando en 20 o 30 años. El pensamiento nacional es estratégico, pero no es estratégico desde el punto de vista de proyección estratégica, de lucubración. Están pensando cuando la nación sea. ¿Qué hacer cuando la nación sea? Entonces uno se sentaba, es decir, la política le reclamaba a muchos de ellos definiciones temporales, coyunturales, y ellos contestaban, ¿no? Es decir, ustedes fíjense, por ejemplo, el mapa bicontinental, que es uno de los actos más revolucionarios de este último gobierno, más transformadores. Un hecho desconocido. Para nosotros, un hecho trascendental. Impulsar la conciencia bicontinental que empezó a impulsarse en el año 49. Se interrumpió con la dictadura y vuelve después de 50 años a impulsarse la conciencia de la bicontinentalidad. Esa pequeña decisión fue el producto del esfuerzo de mucha gente que estaba con el mapita en la Cámara de Diputados
Y es de un valor extraordinario. Y sin embargo no está en la agenda. Es decir, tienen que entender que muchos de estos hombres y mujeres son gente que está pensando en la Argentina en el futuro. Entonces, en ese sentido hay que comprender muchas veces que su cierto olvidos de las coyunturas, su cierta mirada despojada de la coyuntura. Esto también hay que entenderlo. Es decir, alguna vez Fermín dice, bueno, somos una especie de, ¿cómo se llaman los que miran el futuro? O astrólogos. Sí, están pensando. El otro día me junté con uno que es un genio y está pensando, diseñando, es ingeniero de la corriente de pensamiento, los barcos que la Argentina debería usar en el 2050, después de la suscripción del Tratado Antártico, inventó un sistema de barcos con propulsión. ¿Sí? Claro, lo agarra uno, es como si lo agarrara Da Vinci y el hombre va a volar. Vos decís, bueno, Leonardo, andá, tomarte un escabe, andá, salí, larga el totín. ¿No? Es decir, fíjense que esos tipos son pensadores estratégicos. Imagínense estos tipos que planteaban que el hombre iba a volar en submarino en plena... ¿Se imaginan? Eran locos. Y sin embargo, sus proyecciones luego se cumplieron. En el pensamiento nacional pasa exactamente algo parecido. Cuando Scalabrini Ortiz, y esto yo se lo pregunté a González Arzac, que falleció hace poco, cuando hacen el artículo 40 de la Constitución del 49, que es la cláusula que establece la propiedad de la nación inembargable, imprescriptible de los recursos naturales, que después es la razón por la cual se deroga la Constitución del 49, básicamente ese artículo. Yo le pregunté a González Arzac, que había hablado con Sábato y con Zambay, que habían sido los dos redactores, si era la cláusula del petróleo, es decir, si era de alguna manera una cláusula que establecía el monopolio, petrolero para el Estado Nacional. Y dice, no. Cuando se pensó ese artículo, se pensó en el año 2010, año 49, 2010 o 2000, para el año 2000, decía, cuando se agotaran los recursos en los países, en los estados centrales y vinieran por los nuestros. Es decir, que no era un artículo temporal, era un artículo para 50 años. Fíjense lo que estaban pensando. Lo redactan Scalabrini Ortiz, José Luis Torres, Sábato y Zambay. 4 tipos redactan el artículo 40 de la Constitución del 41. ¿Para cuándo redactan ese artículo? Para el año 2000. Todo muerto. Menos, sí, todo muerto. ¿Se dan cuenta? Porque ese es el ejercicio del pensamiento de la periferia. Bueno, creo que hay que ir, tenía para más largo, pero bueno, el tiempo es este. Entonces quiero concluir primero volviendo a agradecer a todo el equipo, los felicito, es una iniciativa extraordinaria, a ustedes por el esfuerzo, me encanta, somos todos militantes. Y está muy bueno ser militante, está muy bueno militar. Sí, hay que sentir orgulloso de eso, ¿no? En una organización social, en un partido, participar, militar. Felicitar a Nerio y a todo el equipo, la verdad que a mí es como que cuando me vinieron a proponer participar acá lo tomé como propio. Es decir, hoy veníamos con Nerio a la mañana y decíamos, bueno, vamos a militar. Es decir, no lo tomo como un hecho, digamos, más bien ni académico ni nada, sino como una posibilidad de comunicarnos entre nosotros y de intercambiar. Y bueno, no sé cómo sigue esto, ustedes me dirán, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que pretende usted de mí? Decía la Coca. Salió la Coca ahora en la... Bueno, entonces concluimos aquí y después nos encontramos un ratito. Gracias. Tenemos muchas preguntas, por suerte. Algunas de las cuales voy a poder contestar, otras, pero bueno, voy a tratar de sintetizar. Villa María, ¿considera que la comunicación popular es la primera línea contra los medios masivos? Respuesta, o por lo menos opinión. Se me apagó el cosito que no sé. ¿Se te atacaron así? ¿Me acompañas? Porque yo no soy premoderno.
Gracias a Dios. Villa María dice la comunicación popular. Miren, la comunicación, que es también un fenómeno en cierto sentido epistemológico, es parte, y las formas que asumió la comunicación, que acá denominan como popular, es parte de la resistencia. Fíjense una cosa, rápidamente. En la época de la dictadura, con Ferr, un sistema de medios concentrados. ¿Qué pasó? Desde el Estado, de la misma dictadura, se concentran los medios para garantizar el monopolio comunicacional. ¿Qué hace el pueblo con esa matriz resistente? Acuérdense, matriz resistente. ¿Qué hace el pueblo? Empiezan a crear radios. 10.000 radios. Es decir, la resistencia que caracteriza a esta epistemología se manifiesta a través de todos los fenómenos histórico-culturales, entre ellos la comunicación. Entonces, ante una situación opresiva en términos de comunicacional, como significa aquella vieja ley que intentaba garantizar el monopolio de los grandes medios de comunicación, surge la resistencia cultural comunicacional a partir del surgimiento espontáneo en todo el país de pequeñas radios, pequeños estudios de televisión que fueron simplemente el resultado de la necesidad de expresarse, que es un derecho humano fundamental. La resistencia es ejercicio concreto del derecho humano. Ahí hay una relación con el derecho humano a comunicar, a dar y recibir información. 10.000 radios en 20 años. Hecho que después obligó al mismo Estado a intentar regular, con una muy buena ley de medios, la existencia de una realidad que ya estaba. La ley de medios vino a regular algo que la realidad había producido. Y esa realidad fue el producto de la resistencia comunicacional. Así como la Constitución del 49 fue la consagración jurídica de los derechos preexistentes, de los derechos del trabajador, de la ancianidad, fue la materialización normativa de la resistencia cultural, la materialización jurídica de la resistencia cultural, la ley de medios intenta ser la materialización jurídica de la resistencia de la comunicación popular en la Argentina. Se llaman radios clandestinas, al principio decían radios truchas, después radios clandestinas y después medios alternativos. Yo viví en el Bolsón, por ejemplo, en los años 90, 80 y pico, 90, había dos radios solas, una repetidora de Radio Nacional y una radio privada que pasaba toda música extranjera. Y nosotros nos habíamos ido al Bolsón, en todo caso, a escuchar la música nuestra, queríamos cosas, que siempre empezamos a venir radio. Entonces uno conseguía un aparatito, otro el micrófono, juntábamos los discos de pasta y empezaba, entonces uno hacía el programa de rock, el otro hacía el programa de folclore, etc. Y con eso satisfacíamos una necesidad que no estaba brindada desde el ámbito comunicacional. O sea, con la matriz resistente ustedes pueden lograr interpretar algunos fenómenos histórico-culturales que hoy cobraron vigencia, porque lógicamente todos son procesos que llevan tiempo de maduración. 10.000 radios y no sé cuántos canales de televisión. Ahí está claramente la matriz resistente de los pueblos periféricos. Cuando te quieren imponer algo de arriba, de abajo fluye. ¿Me entienden? Pregunta 1. Río Cuarto. ¿Podemos institucionalizar el pensamiento nacional? El pensamiento es de por sí ininstitucionalizable. ¿Fluye o no fluye? Lo que sí puede institucionalizarse es un espacio de debate. Y eso sí es importante hacerlo. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque a veces los espacios de debate no se dan, no existen, no se promueven, muchas veces a propósito. Ahora, institucionalizar una corriente de pensamiento no sirve, y menos una corriente de pensamiento desde el punto de vista periférico. Por eso, acertadamente, Horacio González dice, el nombre fue un error. En realidad lo que se intentó hacer es un lugar, un espacio de debate de ideas, que eso hay que saludarlo con nuestra, digamos, fuertemente. Pero institucionalizar una corriente, como institucionalizar el revisionismo, son cuestiones que
de alguna manera muchas veces atentan contra la propia libertad de interpretación que necesitamos para que esto fluya y se reconstruya. Las instituciones generalmente en materia de cultura y en pensamiento muchas veces tienden a anquilosar lo que naturalmente no puede ser anquilosado. Entonces, la creación de la Secretaría con una modificación en el nombre y que de alguna manera pueda promover el debate me parece interesante. Ahora, institucionalizar una corriente generalmente es estancarla, y menos aún una corriente que es parte de la cultura popular. La cultura popular en general es ininstitucionalizable. Lo que sí debe ser el Estado es promoverla y impulsarla, y de hecho en estos años ha sido extraordinario, sobre todo en el tema audiovisual, espectacular, inédito, cosa que a veces no se valora mucho, ¿viste? Nosotros por ahí nos fijamos en cosas como el mapa bicontinental, la política de desarrollo del audiovisual, es decir, cosas que por ahí no aparecen en la gran agenda pública, pero que son para nosotros extraordinarias en términos de construcción de nuestra propia soberanía cultural. Cuyo, ULA, Córdoba, ¿cómo resolvió Brasil la tensión? En Brasil hubo un gran movimiento de pensadores nacionales, Elio Jaguaribes, Furtado, hay toda una pléyade extraordinaria, y ellos, sabiendo, porque el pensamiento es crítico, en algún momento los ubicaron dentro de una de las instituciones estratégicas del Estado brasilero, que es Itamaraty. Es decir, lograron formar un núcleo de pensamiento y colocarlo en un lugar del Estado con dignidad, es decir, porque muchos de nuestros pensadores vivieron en un estado de pobreza, la mayoría se financiaban sus propios. Fermín tenía su propia editorial, Editorial Pueblito, sacaba sus propios libros, porque había muchas restricciones. Entonces, Brasil toma parte de esa matriz y la incorpora, pero la incorpora con un gran respeto. Es decir, los tiene ahí produciendo pensamiento crítico, mientras Brasil se va desarrollando. Ese primer periodo, esa experiencia brasilera me parece muy buena. Es decir, no los institucionalizó, no creó una Secretaría del Pensamiento brasilero, sino los colocó en un lugar de la Cancillería donde se piensa el Brasil estratégico y se aprovechó esta matriz para, de alguna manera, ir contribuyendo al desarrollo de un pensamiento estratégico para Brasil. ¿Cuáles de los desafíos que hoy pensamos del país en los próximos 50 años? Digamos, hay un gran desafío ontológico, que es definirnos lo que somos. En el caso del pensamiento nacional, nosotros pensamos somos nuestra América, somos americanos. Ya la discusión, si somos europeos, digamos, es decir, somos americanos. Somos parte de nuestra América, esta construcción que es lo que se conoce, a veces hasta vulgarmente, con el nombre de América Latina. En la universidad, la rectora y el vicerrector proponen el Nuestra América para reapropiarnos de la palabra América, porque ustedes saben que Estados Unidos se apropia de la palabra América y dice Estados Unidos de América. Entonces nosotros, como estuvimos años discutiendo si éramos europeos, americanos, ¿qué éramos? Estuvimos América Latina, Latinoamérica, tratando de buscar el nombre. Nuestra América, es nuestra parte de América. Que reapropiarse del nombre. Porque quien nomina, domina. Quien nomina, domina. Sí. Ellos son América. Ellos se instituyen con América porque el sueño fundacional es fundar una nueva. Tiene que ver con lo que vimos en el seminario, ¿te acordás? De la tabla rasa y de la idea fundacional que traían los sajones a América, por eso no hay mezcla o mixturación con el otro. Bien ahí el amigo Brianda. ¿Estás por ahí? Te veo, te tapa la pantalla. Fer. Estábamos entonces, insertados en nuestra América, imagínense un árbol invertido. Argentina extendiendo sus raíces hacia Sudamérica y su tallo junto con Sudamérica hacia el continente antártico, bicontinentalidad, bioceanilidad. No es un reclamo chauvinista territorial. Es lo que Sirigliana dice el proyecto territorial deseado. Hubo generaciones de argentinos que hicieron un esfuerzo extraordinario, inclusive tenemos nuestros mártires antárticos, que dijeron y que hicieron ingentes esfuerzos
para avanzar sobre un territorio muy rico, que muchas veces se piensa que es pobre, pero muy rico, que es la Antártida. La Argentina en el 2040 va a discutir soberanía sobre la Antártida, vamos a ser bicontinentales, entonces gran parte de las políticas públicas del presente tienen que estar orientadas hacia esa idea de bicontinentalidad, que no es la representación de un chauvinismo territorial, sino en un hecho de justicia con las generaciones anteriores que hicieron el esfuerzo por que la Argentina creciera y obtuviera mayores espacios y mayores recursos. Por eso los ingleses no se van de Malvinas. Exactamente. Exactamente. Por eso la universidad tiene su observatorio Malvinas y la cuestión de la bicontinentalidad y el desarrollo estratégico de acciones desde el presente hacia el futuro de cara a la bicontinentalidad son un tema nuclear y central en los seminarios que nosotros dictamos. Pero, claro, desde el liberalismo clásico nos atacan. Eso es chauvinismo territorial, ideas de conquista. Y los otros dicen, bueno, el tema de territorio es un tema menor. Para una comunidad, el tema del territorio, no en términos de extensión, sino de significado de prospección de destino común, es importante. Nosotros muchos queremos que nuestros hijos, en honor a nuestros abuelos, tengan un espacio ahí. Ese es uno de los temas que yo creo que son centrales, así como también una gran reforma educativa que termine con este sistema enciclopedista que va de lo particular a lo general y empecemos de lo general a lo particular y empecemos de lo particular a lo general. Es decir, tenemos que transformar, yo digo, otro desafío, un nuevo modelo de construcción de ciudadanía. Nos hicieron ciudadanos del mundo, ciudadanos generales, ciudadanos universales. Tenemos que construir una ciudadanía en particular, americana, argentina, propia, americana, nuestra América. Empezar por lo nuestro y terminar de lo particular a lo general. Estados Unidos en parte lo ha hecho. Digamos, no quiero poner modelos o ejemplares, pero es una educación que parte del conocimiento de lo cercano, de lo inmediato, del afecto que traba el conocimiento de lo inmediato a lo general. Eso también es otro desafío. Hay varios, pero algunos son demasiado locos, no me animo a presentarlos acá. Si no, por ahí me hacen un juicio académico. ¿Y por qué ellos son el patio delantero? Si ellos vinieron a fundar la nueva América, la modernidad, ellos vienen a traer la modernidad a América. Nosotros, descendientes de indios y descendientes de hispanos, éramos y somos aún la premodernidad. Nos reclaman el ingreso, nos quieren imponer el ingreso a la modernidad. Entonces somos el patio trasero. ¿Cómo no lo vamos a hacer? Si, según los racionalistas y los iluministas, estamos intelectualmente o conceptualmente en una fase anterior a la modernidad. ¿Me entendés el significado de eso? Como si la modernidad fuera un proceso inexorable, único y universal. ¿Por qué? No sé, explícamela, no sé. Es decir, es una forma en que Occidente es un proceso que se dio en una parte de Occidente, qué sé yo. No sé si queremos vivir ese proceso. Scalabrini decía, déjennos vivir nuestro propio medioevo. En respuesta a estos... No veo un poco. ¿Cómo promover desde los barrios el pensamiento? ¿Cómo promover desde los barrios el pensamiento? Mira, promover. ¿Cómo promover desde los barrios el pensamiento nacional? No sé si el pensamiento fluye. La reflexión colectiva es un ejercicio extraordinario de ejercitación del pensamiento y a mí me da la sensación de que la actividad de militancia barrial que se orienta a la discusión muchas veces de los problemas coyunturales, pero los problemas coyunturales representan cuestiones sustanciales. Me preguntan, lo voy a relacionar esto con el tema de los fondos buitre, que lo volvieron a preguntar no sé de qué universidad, etc. Durante mucho tiempo, en los 90, se hablaba, inclusive muchos intelectuales que ahora han dado, gracias a Dios, muchas vueltas sobre su propio pensamiento,
de una idea de la globalización que era inexorable, ¿no? Se terminaban las fronteras, es decir, la modernidad expandida a todo el universo, ¿no? Y en ese sentido, digamos, se acababan las formas asimétricas de imperialismo y colonialismo y se tendía hacia un mundo cooperativo e interrelacionado. Nada menos que la realidad. El hecho de que un juez de primera instancia intente establecerle condiciones de instancia en un país extranjero a un Estado sobre cómo debe negociar su deuda externa, ya ni siquiera, fíjense, antes eso lo hacía Estados Unidos a través de los barcos y la intervención bloqueada. Ahora ya lo hace con un juez de primera instancia. O sea, que estamos en una fase superior del imperialismo. Porque antes, para obligar a un país, se mandaba una armada y se bombardeaba el puerto y se exigía el pago. Ahora directamente lo hacen a través de un veterano juez de primera instancia, muy sutil, muy inteligente. Pero entonces, esto quiere decir que las formas asimétricas no se eliminaron, se modificaron, son más sutiles, son más complejas, pero siguen existiendo. A punto tal de constituirse en una amenaza sobre uno de los principios generales de la propia modernidad liberal, que es la autonomía de la voluntad en las negociaciones. Porque fíjense lo contradictorio. El liberalismo jurídico, plantea, digamos, que los individuos somos libres y que voluntariamente pactamos nuestras obligaciones. Si yo pacto que quien me debe me pague menos, es un acto de voluntad y de libertad pura. Sin embargo, lo que se está negando acá es la autonomía de la libertad, la autonomía de la voluntad, que es uno de los principios generales de la economía liberal capitalista. Con lo cual es un acto claramente no ideológico, es un acto de potestad y de sujeción asimétrica, si querés llamarlo, vamos a darle términos universitarios. Sí. Yo no soy un especialista en educación. Se llama ¿qué le parece la currícula actual en relación a la cuestión de la civilización y barbarie? Lo que yo pienso es lo siguiente. Toda la historia es nuestra historia, ¿no? Lo que yo dije, somos el indio, el godo, el conquistador, somos todo. Las tensiones y conflictos que se nos produjeron en nuestro país generaron esta idea, generaron procesos políticos donde hubo triunfadores y derrotados. Las guerras civiles en Argentina, de alguna manera, determinan el triunfo de una facción. Esa facción, imbuida por los ideales del liberalismo y el iluminismo, algunos de estos autores bien intencionados pensaban que se tendía hacia un mundo, a la construcción de una ciudadanía universal. Y por lo tanto se diseñan las currículas como yo lo expliqué. Poco conocimiento de lo propio, mucho conocimiento del ajeno. Es decir, cuando un argentino, cuando vos vas en intercambio a una ciudad, a un farm en Estados Unidos, nosotros, sobre los chicos de la misma edad, un estudiante el nuestro tiene mucho más conocimiento de lo general. Puede agarrar un mapa, el planificar. Es decir, tenemos una educación que de alguna manera respetabilísima en términos de conocimientos generales, pero muy poco de los particulares. Y eso genera un desapego, porque quien no conoce no tiene afecto por... Es básico, no se lo voy a explicar yo. Es decir, entonces, las currículas se han ido modificando. Yo lo sé porque me lo van contando. Pero todavía este factor universalista sigue siendo muy fuerte y aún no tenemos aquellas currículas o aquellas formas o modos que de alguna manera autores como Saúl Taborda o como el mismo Gustavo Cirilliano plantearon para una modificación en la currícula. Porque la currícula, es decir, define el perfil de construcción de la ciudadanía. O sea, la currícula es definición de construcción de ciudadanía. Todo proyecto nacional define su territorio, bicontinentalidad. Todo proyecto nacional decide o resuelve su modelo de ciudadanía. Ahí tenemos un problema todavía a resolver.
Claro, dice, el pensamiento nacional es tan frágil que puede ser ocultado, aplastado, civilizado por el liberalismo europeo. No. El pensamiento auténticamente argentino-americano es indomable, es indómito, porque es básicamente algo que yo voy a tratar de explicarles, es la pulsión por el ser. Es decir, es pensar, decir y sentir lo que somos. Y eso, digamos, por más que hubo etapas de un tremendo ejercicio de la represión y del intento de instalar, la resistencia es tan fuerte que de alguna manera yo creo que esas tensiones que se producen en esas veces esas dos Argentinas en las que convivimos, en algún momento se va a ir resolviendo. Obviamente no tengo alguna idea de cómo puede suceder eso, pero no sería quizás objeto de reflexión de esta. Pero obviamente siempre prima el ser, va a primar el ser, en algún momento va a primar. Lo que pasa es que, bueno, vivimos en un mundo de relaciones asimétricas donde uno, digamos, la construcción del ser es de un esfuerzo que a veces excede los tiempos vitales de cada uno de nosotros. Porque claro, cada uno de nosotros quisiera ver adelante suyo esta gran consagración de un Estado autosuficiente, soberano, libre y justo, pero eso es un objetivo, ¿no? Entonces uno tiene que, de alguna manera, despegarse de las ansiedades cronológicas y tratar de mirar los procesos históricos como devenires que nos preceden y nos exceden. Y desde esa tranquilidad, como yo digo, desde la tranquilidad de sentirse parte de algo que fue y será, y desde la tranquilidad, además, ¿no? Y desde la alegría de algo que seguramente va a ser. Por eso Jauretche, el tema de la alegría, que generalmente lo utilizan los enemigos de Jauretche, para decir este era un criollo jodón o payasesco. No, la alegría en América significa esperanza. Nada puede hacerse sin alegría. Cuando ustedes vean, y esto lo describe el 17 de octubre, se iban riendo los tipos. ¿De qué se ríen? Decía un nacionalista clásico. ¿De qué se ríen? Si detuvieron al jefe, los van a aplastar, los van a reventar. ¿De qué se ríen? Venían hinchando. Fíjense los filmes de arriba de los camiones, hinchando, ¿no? Es decir, venían con la alegría porque sabían que se venía una etapa donde se iba a hacer. Es decir, exactamente, mi estimado. Así es así. Es decir, en América la alegría es esperanza. La tristeza es reaccionaria, contrarrevolucionaria. Y miren los fenómenos políticos actuales, vean quién anda con tristeza, vean quién anda con alegría. Por las dudas, métanse siempre en la columna de la alegría y no de la tristeza. Por las dudas. Bueno, la viabilidad política de una reforma. Nos vamos al tema constitucional, del cual no soy especialista, a pesar de que los abogados somos en general bastante todólogos, especialistas en todología, que es una nueva ciencia, en el que opina de todo. A mí no me gustaría, digamos, incorporarme a esa disciplina, aunque, bueno, por ahí es una buena forma de ganar unos mangos más para jubilarse. Pero, ¿siente que es viable una reforma constitucional? La viabilidad de una reforma constitucional depende de muchos factores. Si ustedes me preguntan qué pasó con la Constitución del 49, fue una constitución de avanzada, muy poco estudiada. ¿Y saben por qué? Porque en aquellos tiempos, ¿qué era la Constitución? Un producto de la razón, ¿no? La Constitución del 53 es el producto de la razón. Tipos que se juntan, diseñan un país, diseñan sus instituciones, sancionan la Constitución e intentan aplicarla. Eso se llama el constitucionalismo clásico liberal. La razón surge como la gran, dueña de la verdad, y entonces la razón per se es capaz de diseñar un marco jurídico normativo para ordenar la sociedad. Luego, como se dan cuenta que esto no es tan así, surge el constitucionalismo social. Ya a principios del siglo XX, México, Alemania, ¿qué pasa? No podemos regular los conflictos. Empieza todas las cuestiones obreras. Incorporemos los derechos sociales. Pero el constitucionalismo social es también un hecho de racionalidad. La razón
intentando controlar el conflicto social. La Constitución del 49 no tiene nada que ver con estos dos procesos. Es la constitucionalización de la realidad justa, porque al momento de dictarse la Constitución, la mayoría de los derechos que consagra la Constitución del 49 se estaban ejerciendo en la práctica. Ancianidad, niñez, etcétera, etcétera, etcétera. La Constitución del 49, desde el punto de vista de la teoría jurídica, es una especie de novum, que todavía no fue muy estudiado, pero fue perfectamente ocultado y sus autores castigados como nunca, en el caso particular de Sampay, olvidado de la ciencia jurídica argentina. ¿Por qué? Porque al patrio trasero no se le admiten ser un novum, algo nuevo. Ustedes fíjense, el patrio trasero, nosotros qué hicimos. Es decir, Europa civilizada, 2 guerras mundiales, 60, 70 millones de muertos, 3 o 4 juicios significativos y se terminó el proceso de judicialización de la tragedia, ¿no? Un país periférico logra en un periodo de 30 años, por primera vez en la historia de la civilización universal, juzgar un proceso de terrorismo de Estado interior. Eso se llama paradigma civilizacional. Paradigma civilizacional. Ahora, los estados centrales no pueden aceptar que los paradigmas civilizacionales surjan de la periferia. Entonces se minimiza el hecho. Se minimiza. Es un hecho extraordinario, como lo fue la Constitución del 49. Es un novum jurídico. Entonces, claro, esto a veces nos sucede en la vida a nosotros y nos pasa de largo, no lo valoramos, no lo entendemos, no pasamos. Entonces, el pensar popular desde los barrios es reflexionar sobre esto. Yo me siento orgulloso que nuestro país haya hecho ese proceso de juzgamiento, más allá de las disputas políticas, que haya sido posible volver sobre nosotros mismos y decir, bueno, señores, esto está mal, lo vamos a juzgar. Bien, y se hizo. Y fuimos el único país. ¿Cuántos juicios hubo de Nuremberg? 10, 20, 30. Cada tanto agarran a uno para no olvidarse, nada más. ¿Me entienden? O sea, América es un novum histórico y tenemos que asumirlo como novum. Ahora, cuando hablamos de novum histórico, tenemos que aceptar que a veces tenemos formas diferentes de mirar la realidad que el discurso clásico. Y aceptarse diferente también es un desafío. Y peor aún, sentirse orgulloso de ser diferente, que es peor todavía, más jodido todavía. El día que empieza, por eso las crisis ontológicas, el día que nosotros hagamos como sociedad ese proceso, que lo estamos haciendo, porque de hecho este espacio, ¿qué es? Un espacio donde estamos intercambiando esto. Algunos dirán, che, qué bueno que escucho esto, otro loco más. Mandemos, uno me mandará un mail y dice, tengo un espacio para usted en el Borda, y me mandan ahí con mi amigo Croco al departamento de ¿cómo se llama? Croco es uno de los discípulos de Carrillo, de neurobiología. Ahí me estudian el cerebro. Es decir, nosotros tenemos que, y obviamente la libertad, pero la libertad, no como esa clásica libertad de elección, ¿no? Digamos, parecería intocable, sino el ejercicio práctico de la libertad. Es decir, ser libres es un ejercicio. No se dice soy libre, se ejerce la libertad, con responsabilidad. Y el tema de los valores. Educar en valores. Porque, riesgo, educar en la razón, sí, la ciencia, nivel académico, bárbaro. Y los valores. Porque los pueblos como nosotros, que somos novumos históricos, mezclas raras de museta y de mimí, también producimos valores. Somos productores de valores. Entonces, la educación no es solamente la transmisión de conocimiento, sino además el debate sobre los valores. Y solamente posible debatir valores en una educación dialógica, donde la universidad dialoga permanentemente con la sociedad.
Si no es la isla, el claustro, la universidad cerrada, el intelectual y no el pensador. ¿No? Creo que estamos con las preguntas y estamos bien en el tiempo. Bueno, no quiero terminar sin agradecerles a todos ustedes la presencia. Para uno se siente muy feliz cuando le pasan estas cosas y por eso a veces es un poco pasional. Pero la pasión también es una forma de conocimiento y de vinculación con el otro, ¿no? ¿Ustedes saben por qué Jauretche era polemista? Porque él despertaba pasión. Es decir, tenemos la conciencia dormida. Cuando una persona tiene la conciencia dormida, ¿qué hace? Lo sacude, ¿no? Entonces, la polémica jauretchiana es un antiguo arte al cual Jauretche recurre para despertar conciencias. Y a veces la conciencia se despierta con una palabra, con un estiletazo, decía él, ¿no? Pero un estiletazo simbólico, ¿no? Y creo que estos espacios que se dan en la universidad, que se han creado, son extraordinarios, porque nos permiten, digamos, después salir de acá, cada uno de nosotros grupos, quedarnos con los textos, reflexionar, ver, intercambiarnos, interconectarnos entre todos y ver cómo se construye colectivamente esa sociedad que quiere ser, ¿eh? O sea, el querer ser, ¿no? Así que yo les agradezco, Nerio, te agradezco muchísimo y a todo el equipo. Y bueno, y a ustedes, y nos vemos, y a todos los amigos y amigas de las universidades de las distintas provincias, que no es el interior, las universidades del centro del país. Nosotros estamos en el exterior, cerca del puerto. Fíjense también cómo a veces nominamos mal. O sea, el puerto le dice al interior, ¿no? Es decir, el interior, ¿no? Es decir, el puerto dice, yo soy el centro y vos sos el interior. No, el interior es el centro y nosotros seríamos el exterior en algún punto. Fíjense cómo hubo hasta una construcción, diciendo, el centro. ¿Qué es el centro? El corazón, el núcleo. La centralidad siempre nos refiere a los órganos vitales, corazón y el cerebro, el puerto. El centro está en otro lado. Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca, La Rioja, ahí, ¿no? Es decir, para ubicarnos también geográficamente donde estamos. Y se los dice un hombre del puerto. Así que, bueno, muchas gracias.